Un portaaviones cuesta 2.000 millones de dólares. Se construye en 5 años. Lleva a bordo 70 aviones y 5.000 personas. Fue diseñado para exactamente una cosa: llegar a cualquier punto del planeta y quedarse ahí el tiempo que haga falta. De Hormuz se está yendo. La formulación oficial es redespliegue planificado de fuerzas. Planificado. Después de que le dispararan misiles y de que la televisión iraní lo transmitiera en vivo con comentarios. En el Pentágono, ese término tiene tradición. La salida de Afganistán en 2021 también fue un redespliegue planificado. Aquella vez había gente colgada del tren de aterrizaje de los aviones que despegaban, pero la palabra fue la misma. Y ahora, el número por el que vale la pena quedarse hasta el final. Un misil antibuque iraní cuesta alrededor de $100.000. El barco del que se aleja cuesta 2.000 millones. Un impacto cada 20.000 disparos ya paga el depósito entero. El escenario: un estrecho de 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Un portaaviones necesita casi esa misma distancia para completar un giro cerrado. Entra raspando. Y eso, dicho sea de paso, se sabía de antemano. 10 razones por las que la flota más poderosa de la historia ya no puede quedarse donde estuvo casi medio siglo. ¿Y por qué a eso se le dice redespliegue? Primera razón: el estrecho es demasiado angosto para lo que entra. Empecemos por lo más simple, que es lo que menos se menciona: la geometría. El estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. En su punto más angosto, mide 33 kilómetros de costa a costa. Pero el canal navegable, la franja donde el agua tiene profundidad suficiente para buques grandes, es mucho más estrecho. Los corredores de tránsito, uno de entrada y otro de salida, miden unos 3 kilómetros cada uno, separados por una zona de seguridad de 2. Un portaaviones clase Nimitz mide 333 metros de eslora. Para completar un giro de 180 grados a velocidad de combate, necesita un radio de maniobra de varios kilómetros. En aguas abiertas eso no es problema, hay océano de sobra. En Hormuz, ese margen no existe. Y hay algo más: un portaaviones nunca navega solo. Va acompañado por un grupo de combate, cruceros, destructores, buques de suministro, submarinos. En formación normal, ese grupo ocupa una superficie de mar de decenas de kilómetros cuadrados. Cada barco necesita distancia de los demás para maniobrar sin colisionar. Meter esa formación en un pasillo de 3 kilómetros de ancho es como estacionar un camión con acoplado en un callejón. Técnicamente puede entrar, pero después hay que salir. Y la costa norte de ese callejón, con sus montañas grises que caen directamente al agua, es territorio iraní. Segunda razón: los misiles llegan más lejos que los aviones. Este punto es el que rompe toda la lógica del portaaviones y merece explicarse despacio. La idea de un portaaviones es simple: es una base aérea que se mueve. Se posiciona a distancia segura de la costa enemiga y desde ahí lanza aviones que atacan objetivos tierra adentro. La distancia segura se calcula así: el portaaviones debe estar más lejos de lo que alcanzan las armas del enemigo, pero lo bastante cerca para que sus aviones lleguen al objetivo y vuelvan. Ese cálculo funcionó durante 80 años. Funcionó porque los enemigos tenían armas de corto alcance y los aviones embarcados tenían buen radio de acción. Irán rompió el equilibrio invirtiendo en misiles antibuque de alcance creciente. Sus sistemas costeros, montados en camiones que se desplazan entre las montañas de la costa sur, alcanzan blancos a cientos de kilómetros mar adentro. El resultado es una paradoja incómoda. Si el portaaviones se aleja lo suficiente para estar fuera del alcance de los misiles, sus aviones ya no llegan cómodamente al objetivo. Y si se acerca lo bastante para que sus aviones sean efectivos, entra en zona de riesgo. No hay posición donde ambas condiciones se cumplan al mismo tiempo. Cuando eso pasa, el portaaviones deja de ser un arma y se convierte en un blanco, que además cuesta 2.000 millones de dólares. Tercera razón: la aritmética del intercambio. Acá está el corazón del problema, y es puramente matemático. Un misil antibuque iraní de tipo que se usa en el Golfo cuesta, según distintas estimaciones, entre 50.000 y 300.000 dólares. Tomemos 100.000 como número intermedio. Un destructor clase Arleigh Burke, la escolta habitual de un portaaviones, cuesta alrededor de 2.000 millones. Un portaaviones ronda los 13.000 millones si contamos las versiones más modernas. Cada intento de intercepción también cuesta. Un misil defensivo del tipo que usan los destructores va de 2 a 4 millones de dólares por unidad.
Ahora hagamos la cuenta que hacen en Teherán. Si lanzan 100 misiles y los estadounidenses interceptan 99, Irán gastó 10 millones de dólares. Estados Unidos gastó entre 200 y 400 millones en interceptores. Y si el número 100 impacta, el daño supera todo lo anterior. Irán no necesita ganar la batalla. Necesita que cada intercambio le cueste al otro 40 veces más que a él. Es la lógica del desgaste financiero, y funciona incluso perdiendo todos los combates. Especialmente perdiendo todos los combates. Porque perder es barato cuando tus armas cuestan poco. Cuarta razón. Los interceptores se acaban y no se pueden reponer en el mar. Un buque de guerra moderno lleva sus misiles defensivos en celdas de lanzamiento vertical, instaladas bajo la cubierta. Un destructor tiene entre 90 y 100 de esas celdas. Cada una guarda un misil. Cuando se vacía, queda vacía. Y acá viene el detalle que casi nadie menciona fuera de los círculos navales. Esas celdas no se pueden recargar en alta mar. La recarga requiere una grúa, condiciones de mar calmo y, en la práctica, un puerto con instalaciones adecuadas. La Armada estadounidense estuvo probando durante años sistemas de recarga en el mar, y hasta ahora no hay una solución operativa que funcione en condiciones de combate. Traducido, un destructor entra al combate con 90 misiles y pelea hasta que se le acaban. Después, tiene que irse a un puerto, recargar y volver. El viaje de ida y vuelta hasta la instalación más cercana con capacidad de recarga toma días. Ahora combinemos esto con el punto anterior. Si Irán lanza enjambres de drones baratos y misiles de bajo costo, cada oleada consume interceptores. 3 o 4 oleadas intensas y el barco está seco. El enemigo produce sus armas en talleres subterráneos por miles. El barco tiene 90 celdas y necesita una semana para volver a llenarlas. Esa asimetría no se resuelve con tecnología, se resuelve con logística. Y la logística está del otro lado. Quinta razón. Los buques de suministro no están blindados. Una flota no funciona con barcos de guerra solamente. Funciona con una cadena de abastecimiento que la sigue a todas partes. Un portaaviones nuclear no necesita combustible para moverse, pero sus 70 aviones sí. Y las 5.000 personas a bordo necesitan comida, agua potable, repuestos, munición. Todo eso llega en buques de aprovisionamiento. Barcos grandes, lentos, con poco armamento defensivo y ninguna protección blindada seria. Son, en términos militares, el eslabón blando. Y son un blanco mucho más fácil que un destructor. Navegan más lento, maniobran peor y no tienen los sistemas de defensa de un buque de combate. Protegerlos obliga a asignarles escoltas, y cada escolta asignada a un buque de suministro es un buque menos disponible para otras tareas. En un espacio angosto como Hormuz, donde todo el tráfico pasa por corredores estrechos y previsibles, esos barcos son especialmente vulnerables. No hace falta hundirlos. Alcanza con obligarlos a esperar, a desviarse o a moverse solo con escolta pesada. Una flota sin abastecimiento no combate. Come sus reservas y después se va. Y ese es, en el fondo, el mecanismo real de lo que estamos viendo. No hicieron falta batallas navales. Alcanzó con volver imposible la logística. 5 razones hasta acá. Un estrecho demasiado angosto. Misiles que llegan más lejos que los aviones. Una aritmética de intercambio brutal, celdas de lanzamiento que no se recargan en el mar y buques de suministro sin blindaje. Las 5 que faltan explican por qué esto no es una retirada temporal. Sexta razón. Los drones vuelan por debajo del radar. Un radar naval funciona buscando objetos que se destacan del entorno. Detecta un avión a gran altura sin problema. El cielo está vacío y el objeto es grande, metálico y rápido. Un dron que vuela a 10 metros sobre la superficie del agua es otra cosa. El problema técnico se llama saturación por retorno de superficie. Las olas devuelven señal al radar. Un objeto pequeño que se mueve lento a baja altura queda mezclado con ese ruido de fondo. El radar lo ve, pero el sistema lo clasifica como interferencia. Los drones iraníes tipo Shahed están diseñados exactamente para eso. Son triángulos de fibra de vidrio de 2,5 metros de envergadura, sin cabina, con un motor de pistón que suena como una cortadora de césped y una velocidad de crucero de 200 km por hora. Materiales poco reflectantes, silueta chica, altura mínima. Y no vienen de a uno, vienen de a decenas. Contra un enjambre, el problema deja de ser técnico y pasa a ser aritmético. Aunque el sistema detecte 20 de 30, hay que decidir en segundos cuáles interceptar y con qué. Cada decisión consume un misil de $2 millones.
Y los que pasan, pasan. Para una tripulación, la experiencia operativa es agotadora. Alarmas constantes, turnos de vigilancia extendidos, tensión permanente. Nadie mantiene ese ritmo indefinidamente. Séptima razón. Las minas cuestan $500. La tecnología más vieja de esta lista y probablemente la más eficaz. Una mina naval de contacto es una esfera de acero llena de explosivo con detonadores externos. El diseño básico tiene más de 100 años. Se puede fabricar en cualquier taller metalúrgico decente. Se lanza de noche desde cualquier embarcación que flote, un pesquero de madera, una lancha de contrabando, un carguero con bandera de conveniencia. Cae al agua, se hunde hasta la profundidad programada y espera. Y ahí está el punto. Una vez sembrada, nadie sabe dónde está. Limpiar un campo minado requiere buques cazaminas especializados que avanzan a velocidad de caminata arrastrando sensores. Un solo barco cubre unos pocos kilómetros cuadrados por jornada. En un canal navegable de 3 kilómetros de ancho y 100 de largo, la operación toma semanas. Y hay un efecto secundario que pesa más que las minas mismas, los seguros marítimos. Cuando una zona se declara de alto riesgo, las primas se disparan o directamente se cancelan. Un buque sin seguro no zarpa, porque ningún armador arriesga $200 millones en carga sin cobertura. O sea que ni siquiera hace falta que las minas existan. Alcanza con que sea creíble que están. Y hay un antecedente concreto en estas mismas aguas. En 1988, durante la guerra entre Irán e Irak, una mina iraní alcanzó a la fragata estadounidense Samuel B. Roberts en el Golfo Pérsico. 10 marineros heridos y unos $76 millones en reparaciones. El costo de la mina, unos pocos cientos de dólares. La proporción entre lo que costó el arma y lo que costó el daño supera el 1 a 100.000. No existe inversión legal en el mundo con ese rendimiento. Y aquello ocurrió con tecnología de los años 80, contra una flota que estaba en alerta y sabía perfectamente que había minas en la zona. Octava razón. Abqaiq ya lo había demostrado. Y acá viene la parte incómoda. Nada de esto era información nueva. En septiembre de 2019, drones y misiles de crucero impactaron el complejo petrolero de Abqaiq, en el este de Arabia Saudita. Es la instalación de procesamiento de crudo más grande del mundo. Un laberinto de torres de destilación, tanques esféricos blancos y kilómetros de tuberías en pleno desierto. La mitad de la producción petrolera saudí se detuvo en 24 horas. Cerca del 5% del suministro mundial desapareció del mercado en una tarde. Arabia Saudita tenía sistemas de defensa aérea comprados a Estados Unidos, instalados y operativos. No interceptaron prácticamente nada. Los drones llegaron bajo, lentos y por una dirección que las baterías no cubrían. El costo del ataque se estimó en menos de $1 millón. Las pérdidas superaron los 100.000 millones. Eso ocurrió hace años. Los informes se escribieron, los análisis se publicaron, las conclusiones estaban sobre la mesa. Las defensas convencionales no funcionan contra amenazas baratas, numerosas y de bajo perfil. Lo que estamos viendo ahora en Hormuz es la misma lección aplicada a barcos en lugar de refinerías. La diferencia es que una refinería no puede irse. Un barco sí. Y hay una parte de Abqaiq que rara vez se menciona y que explica bastante del comportamiento actual de los países del Golfo. Después del ataque, Arabia Saudita esperó una respuesta militar estadounidense contundente. Tenía un acuerdo de protección de casi 80 años y acababa de recibir el golpe más grave a su infraestructura en décadas. La respuesta fue una condena diplomática y el envío de refuerzos defensivos. Desde ese momento, la pregunta en Riad dejó de ser si Washington los defendería y pasó a ser cuánto tiempo faltaba para comprobar que no. Todo lo que hicieron después, negarse a ceder bases, acercarse a otros socios, firmar acuerdos con potencias nucleares ajenas a la región, se explica desde ahí. Abqaiq no fue solo un ataque a una refinería, fue el día en que la garantía dejó de parecer garantía. Novena razón. Las lanchas anulan la ventaja de la distancia. Toda la doctrina naval estadounidense está construida sobre una idea: pelear a distancia. Detectar al enemigo antes de que te detecte, atacarlo antes de que llegue, mantenerlo lejos. Esa ventaja desaparece cuando el enemigo ya está al lado. La Guardia Revolucionaria iraní opera cientos de lanchas de ataque rápido, embarcaciones de fibra de vidrio de 10 a 15 metros, con 2 o 3 tripulantes, un lanzacohetes, una ametralladora pesada y a veces un misil antibuque de corto alcance.
Alcanzan 60 nudos y giran en segundos. La táctica se llama enjambre. 200 lanchas salen simultáneamente desde puertos distintos a lo largo de la costa iraní y se aproximan desde todas las direcciones a la vez. El sistema de combate de un destructor puede rastrear cientos de blancos aéreos sin dificultad. Fue diseñado para eso. 200 objetos pequeños en la superficie, moviéndose rápido, cruzándose entre sí y mezclados con tráfico pesquero civil son un problema distinto. Y hay un antecedente que en la Armada estadounidense se estudia con incomodidad. En 2002, en un ejercicio de guerra llamado Millennium Challenge, un general retirado de los marines jugó el papel del enemigo usando exactamente esta táctica. Enjambres de lanchas, misiles a baja altura y mensajeros en motocicleta para evitar la intercepción de comunicaciones. Hundió 16 barcos en las primeras horas, incluido un portaaviones. El ejercicio se detuvo, se cambiaron las reglas y se reinició con otro resultado. La explicación oficial fue que había objetivos de entrenamiento que cumplir. El resultado original quedó registrado igual. 10ª razón, ¿qué significa un golfo sin flota? Y llegamos a lo que realmente importa, que no es táctico, sino estratégico. Desde 1979, cuando la revolución iraní derrocó al Shah y Estados Unidos perdió a su principal aliado en la región, la presencia naval estadounidense en el Golfo Pérsico fue permanente. La Quinta Flota tiene su base en Bahrein. Ha habido buques de guerra estadounidenses en esas aguas de forma continua durante casi 5 décadas. Esa presencia cumplía una función que iba mucho más allá de lo militar. Era la garantía física de que el petróleo iba a seguir fluyendo. Los mercados la daban por descontada, las aseguradoras la incluían en sus cálculos, los gobiernos de la región construían su política exterior alrededor de ella. Si esa presencia se interrumpe, cambian 3 cosas al mismo tiempo. Primero, el precio del riesgo. Sin garantía naval, las primas de seguro suben para todo el tráfico de la zona, y ese costo se traslada al precio del crudo, que se traslada al combustible, que se traslada a todo lo demás. Segundo, el cálculo de los países del Golfo. Cada monarquía que basó su seguridad en la presencia estadounidense tiene que buscar alternativas. Algunos ya empezaron. Y tercero, la percepción global. Durante 80 años, el mensaje implícito de un portaaviones estadounidense fondeado frente a una costa era simple: podemos estar acá el tiempo que queramos y no podés impedirlo. Ese mensaje se sostiene mientras nadie lo pruebe. Alguien lo probó, y las consecuencias de eso no se quedan en el Golfo Pérsico. Cada país que mantiene una disputa territorial con un vecino más poderoso está mirando este caso con atención. Si un adversario mediano puede volver insostenible la presencia naval de la primera potencia militar del mundo, usando armas baratas y geografía favorable, el manual de la disuasión necesita una revisión completa. En el mar de China Meridional hay islas artificiales, disputas territoriales y una potencia con muchos más misiles antibuque que Irán. En el Báltico hay un mar cerrado con salidas estrechas. En el Mediterráneo Oriental hay yacimientos de gas en aguas disputadas. Todos esos escenarios tienen algo en común con Hormuz: espacios acotados donde una flota grande pierde su ventaja natural. La retirada de un estrecho específico es una noticia regional. La demostración de que se puede obligar a una flota a retirarse es otra cosa completamente distinta. Empezamos con una definición. Un portaaviones es una máquina diseñada para llegar a cualquier punto del planeta y quedarse el tiempo que haga falta. Terminamos con la misma máquina alejándose de un estrecho de 33 kilómetros. No lo hundieron. No hubo batalla naval. No hubo rendición, ni tratado, ni derrota militar en el sentido clásico. Simplemente quedarse dejó de tener sentido. El costo de permanecer superó el beneficio de estar. Y esa es la forma moderna de perder una posición. No con una batalla decisiva, sino con una cuenta que deja de cerrar. 10 razones. Ninguna de ellas es tecnológica en el sentido de que el enemigo tenga mejores armas. No las tiene. Son razones de geometría, de aritmética, de logística y de física básica. El estrecho es angosto, los misiles son baratos, los interceptores se acaban, las minas cuestan nada y las olas esconden a los drones. Todo eso se sabía. Estaba en los informes, en los ejercicios, en los análisis posteriores a Abqaiq. Lo que faltaba era que alguien lo pusiera a prueba en serio. Y hay una lección que trasciende este caso y esta región. Las armas más caras del mundo están diseñadas para enfrentar a otras armas caras. Portaaviones contra portaaviones, casas contra casas,
Submarinos contra submarinos. Ese es el escenario para el que se construyeron y en el que son imbatibles. Contra un adversario que renuncia a competir en ese terreno y elige otro completamente distinto, barato, numeroso y disperso, la ventaja tecnológica no desaparece, pero deja de ser decisiva. Para América Latina el mecanismo no es ajeno. Ningún ejército de la región puede enfrentar a una potencia en combate convencional, y todos lo saben. Lo que la historia del continente sí registra es otra cosa. Guerrillas que duraron décadas contra ejércitos regulares mucho mejor equipados, no porque los derrotaran en batalla, sino porque volvieron el conflicto demasiado largo y demasiado caro para sostenerlo. Es el mismo principio, aplicado en el mar en lugar de la selva. Nadie los sacó a patadas de Hormuz. Se fueron porque quedarse dejó de tener sentido. Que en geopolítica es prácticamente lo mismo. ¿Crees que van a volver? Escribilo en los comentarios, y nosotros vamos a llenar el próximo hueco. Chasing